Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comparar la plataforma de BlockFi con la plataforma de Celsius Network y vamos a ver todas las características más importantes asociadas tanto a BlockFi como a Celsius Network. Las vamos a poner una al lado de la otra para ver en qué aspectos es mejor una plataforma, en qué aspectos es mejor la otra plataforma en función de nuestros objetivos. Si por ejemplo nosotros queremos sacar interés a las stablecoins, al Bitcoin, al Ethereum, en función de la cantidad o en función de los préstamos que nosotros estemos buscando solicitar dentro de la plataforma, ya que encontraremos condiciones diferentes en función de la plataforma que vayamos a utilizar. Por eso en este video tutorial vamos a recoger toda la información de una manera muy completa y vamos a plasmarla para que todos y todas la veamos juntos. Si al final del vídeo te convence una de las dos plataformas, te voy a dejar dos links de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta en ambas plataformas o en la plataforma que a ti te apetezca creártela. Estos links tendrán beneficios asociados que voy a comentar a lo largo del vídeo. Dicho esto, no te entretengo mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y antes de comenzar viendo toda la comparación, quiero decir que toda la información recabada en este vídeo y que hemos recogido y plasmado en el Excel que vamos a ver a continuación, está recogida desde los links oficiales de ambas plataformas, tanto de la plataforma de BlockFi como de la plataforma de Celsius Network. Y estos links os los vamos a dejar en el primer comentario para que podáis acceder siempre que queráis o para que vosotros comprobéis si esta información se ha actualizado y los términos han cambiado dependiendo de cuándo estés viendo este vídeo. Normalmente no suelen cambiar, pero puede ser que algunos intereses hayan actualizado, hayan subido o hayan aumentado o hayan decrecido, así que podrás acceder al link muy fácilmente desde el primer comentario de este vídeo. También, si al final el vídeo te ha servido y te ha gustado, le vas a dar un super like y te vas a suscribir al canal sin dudarlo un poquito. Dicho esto, vamos al ordenador inmediatamente. Bien, tigres, como estáis viendo en mi pantalla, tengo un Excel donde tengo tres columnas. Una columna básicamente con las características que vamos a ver, luego tengo una columna con la plataforma de BlockFi y luego tengo una columna con la plataforma de Celsius. En este caso he querido destacar diferentes ámbitos, por ejemplo el ámbito de la cuenta, si es gratuita, si nos va a costar, si tenemos cuenta premium. Luego el ámbito de los depósitos, que me parece muy importante, cómo vamos a insertar nuestro dinero en ambas plataformas. Luego las cuentas de interés, que es básicamente el producto principal de ambas plataformas. Lo he dividido en Bitcoin, Ethereum, stablecoins, tipos de inversión, oferta de criptomonedas. Luego las comisiones del trading, que nos van a aplicar para convertir criptomonedas de moneda fiat, moneda nacional, a monedas, criptomonedas, etcétera. Todas estas comisiones las vamos a recabar y vamos a verlas poco a poco. Y luego los préstamos y la tarjeta que nos ofrecen ambas plataformas. Lo he dividido en estos sectores ya que considero que son los sectores más importantes que pueden ofrecernos ambas plataformas. Si quieres que en futuros vídeos hablemos sobre otros ámbitos tanto de BlockFi como de Celsius Network, deja un comentario para que nosotros podamos verlo y podamos hacer futuros vídeos en el canal. También te voy a dejar dos videotutoriales aquí arriba en las tarjetas donde vimos las plataformas de BlockFi y de Celsius Network para que veas la interfaz, para que veas si te resulta realmente atractiva o no, pero ya te adelanto que son plataformas muy interactivas y muy fáciles de usar. Son plataformas bastante potentes que sobre todo están desarrolladas en el teléfono móvil y en el ordenador, más en el teléfono móvil que en el ordenador, y vamos a encontrar muchas facilidades en el teléfono móvil para poder gestionar nuestro capital, nuestras criptomonedas y nuestros préstamos siempre que queramos, cuando queramos, si tenemos los datos móviles activados. Dicho esto, vamos a empezar por el primer apartado, que en este caso es el apartado de cuenta. Como estáis viendo en mi pantalla, la cuenta para ambas plataformas es gratuita. No nos van a cobrar ningún dinero por abrirnos una cuenta ni por mantenerla. Esto me gustaría recalcarlo, ya que existen otras plataformas que sí que te van a cobrar por abrírtela o por mantener una cuenta. También existen plataformas que te cobran por inactividad, porque mantengas tu cuenta abierta y no tengas ningún tipo de inversión o ningún tipo de capital en tu cuenta. Bueno, pues hay condiciones que te cobran por mantener tu cuenta abierta. En este caso no ocurre, no nos va a ocurrir que nos vayan a cobrar ni por abrirnos ni por mantenerla abierta, así que es un punto positivo tanto para BlockFi como para Celsius Network, ya que no va a haber ningún coste asociado ni por abrirla ni por mantenerla en las plataformas. El segundo aspecto son los depósitos, donde encontramos en BlockFi la posibilidad de hacer depósitos wire o depósitos cripto, es decir, mediante diferentes blockchains, como puede ser la de Litecoin, la de Ethereum. Vamos a encontrar diferentes blockchains dentro de la plataforma de BlockFi en función de la criptomoneda que contenga la plataforma en cuestión. En cambio, en Celsius encontramos diferentes métodos, como puede ser el SEPA, el ACH, el Visa o el cripto.
En este caso, el SEPA, el Visa y el ACH están habilitados tanto para gente de América como para gente de Europa. Poseen comisiones muy bajas en el caso del SEPA o ACH. En el caso de Visa, si no recuerdo mal, creo que es del 2 al 3%. Y en el caso de cripto, pues básicamente como BlockFi, ¿vale? Nos va a dar la posibilidad de hacer depósitos mediante la blockchain de algunas criptomonedas. Esto me parece algo muy positivo, ya que por un lado vamos a poder depositar nuestro capital desde plataformas como puede ser Coinbase, como puede ser Binance, como puede ser KuCoin, y también vamos a poder realizar los depósitos mediante cuentas bancarias que nos permitan realizar los depósitos en estas plataformas. Te recuerdo que cuentas bancarias convencionales como puede ser, por ejemplo, el Banco Santander, Banco Sabadell, Banco BBVA, aquí en España no nos van a permitir realizar los depósitos en estas plataformas, ya que tienen censurado y bloqueado todo tipo de transacción con exchange de criptomonedas. Por eso yo hice una lista de reproducción explicándote aquellos neobancos que sí que permiten las transferencias a estos exchanges de criptomonedas, y te lo voy a dejar aquí arriba en las tarjetas, donde hablé básicamente sobre 3 neobancos muy importantes, como puede ser el neobanco de Bybit, como puede ser el neobanco de Revolut o como puede ser el neobanco de N26. Échale un vistazo, porque por un lado las transferencias internacionales son totalmente gratis y por otro lado vamos a poder realizar los depósitos en estas plataformas sin ningún coste y sin ningún problema, que ya es un paso muy grande en comparación con las otras plataformas. El siguiente apartado, que es probablemente el más importante de todos, son las cuentas de interés. En este caso he hablado sobre el Bitcoin, el Ethereum y las stablecoins, y lo he dividido en estos 3 grandes grupos, ya que son los de más interés. También encontramos otras altcoins como puede ser el Polkadot, el Cardano, y lo vamos a ver a continuación. En el caso de BlockFi, estas son las rentabilidades que nos ofrece, pero veremos que hay unos intervalos o unas bandas en función de la cantidad que nosotros dejemos depositado. De hecho, acabo de abrir 2 pestañas, una para Celsius Network y otra para BlockFi. Si nosotros hacemos scroll down en estas páginas web, vamos a ver los intereses asociados a estas criptomonedas. Podemos dividirlo en stablecoins, cryptocurrencies, etcétera. Nosotros vamos a tener que marcar international rates, ya que nosotros al final somos de Europa, no somos de Estados Unidos, y los beneficios no son los mismos. Aquí también te dice que si tú, por ejemplo, recibes la bonificación en CEL y eres de nivel platino, vas a recibir una bonificación mayor a lo que sería que te pagasen en esta criptomoneda, y si no fueses platino. En este caso encontramos comisiones de hasta el 10% para muchas stablecoins, como por ejemplo el USDT, el USDC, el PAX, hasta que encontramos una de 4,60% para el MC-DAI. Si nosotros seguimos bajando, encontramos los Gold Tokens, y si bajamos más, encontramos el resto de criptomonedas, como por ejemplo Matic, Polkadot, que encontramos un 8,86%, también encontramos para BNB un 6,71%, y así hasta que encontramos aquí abajo Ethereum, y también encontramos el Bitcoin. Si nosotros hacemos scroll down, pues creo que nos lo hemos pasado, lo tenemos aquí, por ejemplo, Bitcoin, hasta 0,5 Bitcoin, pues te dan 6,20, y luego, una vez hayas pasado estos 0,25 Bitcoin, te van a dar un 3,05% de rentabilidad. Para Ethereum más de lo mismo, un 5,35 hasta 100 Ethereum, y luego, una vez hayamos superado los 100 Ethereum, nos van a dar 3,52% por el restante de Ethereum que tengamos en nuestra cartera. Este tipo de inversión para Celsius Network es un tipo de inversión flexible, vamos a poder retirar nuestro capital siempre que queramos. Si nosotros seguimos haciendo scroll down, aquí podemos tener una calculadora y una estimación en función de estos porcentajes y del tiempo que nosotros queramos dejar invertida nuestra criptomoneda. Por ejemplo, imaginad que dejamos $3.000 en Bitcoin, lo dejamos un año, bueno, pues habremos ganado al final del año $243, lo cual está bastante bien, y obviamente estamos teniendo en cuenta el 7,81% para 0,25 Bitcoin y luego 3,83 para el resto de Bitcoin que nosotros tenemos. Obviamente hemos considerado que ganábamos este dinero en CEL. Si nosotros, por ejemplo, lo quitamos, pues estaremos ganando menos dinero, lo cual es bastante lógico porque son las condiciones que nos ofrecían al principio. Luego, si hacemos scroll down otra vez, vemos que las ganancias se pagan cada lunes, es decir, que estas ganancias del dinero invertido que tenemos en Celsius Network se va a pagar cada lunes sin ninguna excepción. No hay ningún balance mínimo para poder invertir nuestras criptomonedas. Me parece una página muy completa que recaba la información perfectamente, y ahora vamos a pasar a la página de BlockFi. Como estamos viendo, aquí nos pone los interest rates, y si nosotros bajamos encontramos diferentes tiers en función de la cantidad de Bitcoin que nosotros dejemos. Por ejemplo, de 0 a 0,10 pues encontramos 4,5%, luego de 0,10 a 0,35 un 1%, y luego cuando tenemos mayor a 0,35% de Bitcoin 0,1%. Aquí encontramos absolutamente
absolutamente todos para todas las criptomonedas, incluso para el USDT encontramos dos tiers, 9,5, 8,5% en función de la cantidad que dejemos. Obviamente este link también lo vais a tener en el primer comentario para que podáis acceder perfectamente. Realmente la plataforma de Celsius te ofrece rentabilidades superiores y también te da la posibilidad de ganar más rentabilidad si obtienes tus recompensas en la criptomoneda de Cel. También me gustaría destacar que Celsius Network te ofrece hasta 33 criptomonedas para poder invertir, mientras que BlockFi está limitada únicamente a 9 criptomonedas, entre las que encontramos, por ejemplo, el Bitcoin, el Ethereum, como hemos visto, y también encontramos otras stablecoins como puede ser el USDT, el USDC, etcétera. Me parece importantísimo todo este sector y si tienes alguna duda, déjala en el primer comentario como hemos comentado previamente. Una vez visto las cuentas de interés, me gustaría hablar sobre las comisiones de trading, que es muy importante tenerlo claro y tenerlo en cuenta. Al final nosotros, si queremos convertir una criptomoneda A a una criptomoneda B, en muchos exchanges vamos a tener que pagar por convertirla de una a otra, pero en estas plataformas, tanto en BlockFi como en Celsius Network, no vamos a tener que pagar ninguna comisión por hacer un swap de criptomonedas ni por retirar nuestras criptomonedas de la plataforma. Es totalmente gratuito, así que no tenemos que preocuparnos absolutamente de nada en este aspecto. Podemos convertirlo las veces que queramos, que no nos van a cobrar ninguna comisión. Luego pasamos a la parte de préstamos, donde lo he dividido básicamente en la cantidad de dinero que podemos solicitar, en el interés obviamente asociado a los préstamos en cuestión. Luego también es importante hablar sobre el colateral que vamos a tener que dejar cuando solicitemos un préstamo y la temporalidad asociada al préstamo en cuestión. Como estáis viendo en mi pantalla de nuevo, encontramos la página de los préstamos de Celsius Network. Aquí encontramos también una calculadora. Te dice que para solicitar un préstamo, el mínimo para stablecoins es de $100, pero si tú, por ejemplo, quieres solicitar un préstamo de dólares en moneda nacional, el mínimo son 15.000, ¿vale? Aquí nosotros vamos a poder elegir la moneda en la que nosotros queremos realizar el préstamo. Te da la opción de que nos lo realicen en USD, USDT, USDC, PAX, GUSD, bueno, todo esto que vemos aquí básicamente. Aquí te dice el colateral que vas a tener que dejar en función de la criptomoneda que tú elijas. Por ejemplo, Celsius, pues tendrás que dejar 89 CEL si tú solicitas $100, y si solicitas, por ejemplo, otra cantidad, esto se va a actualizar automáticamente solo. Aquí te dice la tasa de interés que te puedes poner, por ejemplo, un 1%, pues en este caso es la cantidad que vas a dejar de CEL. Si tú, por ejemplo, aumentas el interés que vas a pagar al final, el colateral va a ser menor, lo cual es bastante lógico, y tú puedes pagarlo en CEL y todas estas cantidades se te van a reducir. Me parece muy interesante que el hecho de que tú trabajes con CEL te reduzcan y te mejoren las condiciones de los préstamos en cuestión. Es una calculadora muy potente y aquí tú puedes elegir la temporalidad en la que tú quieres pagar el préstamo, devolverlo o incluso que venza el préstamo en cuestión. Me parece una calculadora muy importante. Si quieres aprender más sobre los préstamos, ya le daríamos a Learn More o Aprender Más para ver todo en detalle. En la plataforma de BlockFi, que la tenemos aquí también, encontramos una calculadora muy similar. Nosotros vamos a pedir en este caso únicamente préstamos de USD, ¿vale? Que vamos a poder ponerlo aquí también. Y nosotros vamos a dejar un colateral que nos lo pone aquí. Vamos a poder elegir colateral de Bitcoin, Ethereum, Litecoin o PAX G, ¿vale? Podemos poner Litecoin y se actualiza automáticamente. Te dice que el colateral está basado en un 50% de loan to value, ¿vale? Un 50% de la cantidad que te van a prestar, evidentemente. Y aquí te dice que, bueno, que originalmente estos préstamos tienen una temporalidad de 1 año o de 12 meses. Te dice que la cantidad mínima para solicitar el préstamo es de $10.000 y que obviamente las condiciones varían en función de la jurisdicción en la que tú te encuentres, en función de tu país, de tu estado, etc. Por eso te recomiendo que si vas a solicitar un préstamo, en muchos casos, dependiendo de la cantidad, siempre te asegures y realices todas las preguntas asociadas al servicio de préstamos o que te metas en la página de Aprender Más para leerte todas las condiciones asociadas a los préstamos, ya que al final estamos hablando de una cantidad de dinero muy elevada y tenemos que estar muy seguros de lo que hacemos. Una vez visto la parte de los préstamos, vamos a pasar a la última parte de todas, que es la parte de las tarjetas, ya que ambas plataformas han lanzado sus tarjetas, en este caso tarjetas de crédito, para que podamos utilizarlas y comprar en diferentes negocios. Al final nosotros estaremos pagando con el dinero que tendremos en nuestra cuenta, tanto de Celsius Network como de BlockFi, y en el caso de BlockFi tendremos un cashback asociado a la tarjeta. Un cashback que básicamente significa que te van a dar una cantidad porque tú compres en algunos
negocios. En este caso, el cashback asociado es del 1,5%. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, estamos comprando un producto de 100 euros, a nosotros nos van a devolver 1,5 euros por cada 100 euros que nos gastemos. Eso es lo que significa un cashback de un 1,5%. En la tarjeta de Celsius aún no han especificado el cashback asociado a esta tarjeta. Lo que pasa es que es una tarjeta que se encuentra aún en un estado muy prematuro y que aún no ha sido lanzada al mercado. Existe una lista de espera para que tú te puedas suscribir y que te manden la tarjeta a tu casa, pero aún no ha salido oficialmente las condiciones asociadas al cashback de la tarjeta de Celsius Network, pero os aseguro que va a salir un cashback también asociado a esta criptotarjeta. Dicho esto, hemos cubierto todos los aspectos tanto de la plataforma de Celsius Network como de BlockFi. También hice un video tutorial donde comparé la plataforma de BlockFi con la plataforma de Nexo y es muy interesante ya que comparamos absolutamente los mismos aspectos y te recomiendo que lo veas porque vas a aprender también muchísimo. Te lo dejo aquí arriba en las tarjetas porque vas a aprender mogollón. Si te ha quedado alguna duda, déjala en los comentarios para que todos lo resolvamos juntos. Dicho esto, dale un super like si te ha servido. Mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!